Bien, tal cual adelantábamos hace unos segundos, hace unos minutos, ayer el Partido Revolucionario Moderno recibió o dio a conocer la información de que uno de sus regidores, en este caso del Distrito Nacional, tenía un problemita con la justicia norteamericana y precisamente por un caso de narcotráfico. Hay orden de arresto contra el regidor del PRM, Erickson Herrera, alias Yeyea. Él es concejal en el Ayuntamiento del Distrito Nacional por el PRM, como dice, ha sido solicitado en extradición, pero no, ojo, no es en extradición. Aclaraba ayer el director de la DNCD que es una orden de arresto en el Distrito Sur de la Florida. Mandé otra foto donde está el regidor. Y bueno, vamos a ver, ¿cómo es el protocolo? Se emite una orden de arresto, luego si no lo encuentra, qué sé yo, entonces Estados Unidos solicita la extradición, pero lo hace vía la Cancillería Dominicana y esta pues lo tramita hacia la Suprema, hacia la Procuraduría o hacia la Suprema Corte y hacia la Procuraduría lo manda a la DNCD, y de la DNCD pues lo buscan al hombre, ¿verdad? Lo agarran y luego comienza el proceso para su extradición hacia los Estados Unidos, que debe ser aprobada primero por la Suprema Corte de Justicia y el presidente debe dar como el decreto aprobando su extradición porque se trata de un ciudadano dominicano. Efectivamente, pero venga, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que los partidos, y en la campaña se habló mucho de eso, yo recuerdo que la oposición decía que en el PRM había gente que tenía una cola larga, que había problemas con eso. Ojo, este hombre todavía no está acusado o condenado por narcotráfico, pero se le imputa, o más bien se le busca en el Distrito Sur de la Florida por varios delitos, entre ellos porte de arma ilegal y narcotráfico. O sea, ¿cómo le llaman ellos? Conspiración para introducir cocaína o droga hacia los Estados Unidos. O sea, narcotráfico internacional, punto. No hay vuelta. Esa es, yo lo hice de una manera larga, pues yo lo digo corto. Narcotráfico internacional. Eso es. No es el primer dirigente, no es el primero, ya ustedes saben, Indira ha elaborado una lista de lo que nos llega a la memoria así recién, digamos los últimos, ¿cuánto Indira? 5 o 6 años, 5 años, en los últimos 5 años, que hemos tenido varios casos de concejales, de diputados. De todo un poco. Precisamente del Partido Revolucionario Moderno. Ojo, que hace unos cuantos días acaban de condenar a una exdiputada importante del Partido de la Liberación Dominicana también por estar metida en otro caso que no es narcotráfico, que es la trama FM, que era aquellos que engañaban gente en los Estados Unidos, ella y su hijo y tal, y un grupo más, Sofía Ascona, la exdiputada Sofía Ascona. Así que hay de todo, pero en el PRM tiene la característica de que varios de ellos, recuerdan el caso de Amelia Pilarte, y tú tienes la lista completa, de gente del PRM que ha estado vinculada al narcotráfico. Eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Una, porque el narcotráfico como tal es un delito, pero además lo que envuelve generalmente el narcotráfico que no tiene que ver. El que se paró adelante, si hay que llevárselo, se lo llevan. Es decir, que si tú me dijeras que, bueno, yo vendo tazas, y está prohibido, bueno, este no está prohibido, este es muy bueno, pero una taza que no está legal, no pasa nada, vendo taza. Pero cuando se trata de mucho dinero y la droga vale mucho dinero, entonces la cosa se pone fuerte y a veces un poco violenta, y si hay que llevarse a quien sea por delante, se lo lleva. Ese es el tema con el narcotráfico, ¿verdad que sí? Entonces, cuando tú ligas la política al narcotráfico, además de que es un delito, también está eso, el peligro que encierra, los incrementos que hay en la violencia y en la delincuencia como tal, pero en la violencia, ¿verdad? Y además, una lucha desigual, Indira. Tú lo vas a hacer la lista, pero es una lucha desigual porque no es lo mismo que yo tenga, ¿verdad? Los cuartos que me llegaron 100 kilos que mandé, ¿cuánto es un kilo? $25,000. Ahora ya me toca una parte
¿cómo voy a gastar los cuartos? Bueno, a mano suelta. No lo puede hacer el que es un emprendedor, que tiene una pequeña empresa y que quiere echar para adelante y que le gusta la política. No puede competir con una persona que provenga sus bienes del narcotráfico, porque eso no le duele, no le pesa. Pero bueno, ese es el gran peligro que hay para la política y también para la sociedad en su conjunto. Además de Edixson Herrera Silvestre, quien es el caso más reciente, al menos a lo interno del PRM, relacionado con el narcotráfico o lavado de activos, también tenemos a otros, y entre ellos está Miguel Gutiérrez, quien es un exdiputado a quien condenaron por narcotráfico en Estados Unidos y fue el primer diputado dominicano sentenciado con ese delito cuando él ejercía esa labor como diputado. Además de Miguel Gutiérrez, también tenemos a Rosa Amalia Pilarte López, a quien condenaron a 5 años por lavado de activos. Ella, diputada por La Vega, recordemos ese momento en el que incluso ella se postuló o se presentó sus aspiraciones a repetir en ese cargo, y en este momento la revisión de esa sentencia está en curso, pero aún así se condenó a Rosamalia Pilarte a 5 años por lavado de activos. También familiar de Rosamalia, su hijo en este caso, José Miguel López Pilarte, le imputaron por lavado de activos como parte de lo que el Ministerio Público decía que era una red familiar que se dedicaba a estas labores. Este es el caso que involucra también al esposo de Rosamalia Pilarte, Miki López, y esta acción penal se extinguió posteriormente. Recordemos que en estos días, incluso lo que pasa es que con tantas informaciones y tantas noticias, este tipo de información se pierde. José Miguel López Pilarte fue regidor por La Vega, se presentó como regidor por La Vega, y en medio de este proceso es cuando ocurre esta imputación de parte de los fiscales. También se encuentra Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado por Santiago. A él le investigaban por la Operación Falcón, esa operación que tiene vínculos con narcotráfico, con lavado lavado de activos, e incluso en su momento le reeligieron como diputado. Por igual, por la operación Falcón, investigaron más bien a Faustina Guerrero Cabrera, Grey, diputada por el Ceibo. Recordemos que ella fue una de las mencionadas en ese expediente de la operación Falcón, investigada por ello. También Melvin Martínez, ex aspirante a regidor por Santo Domingo en 2016, a él le arrestaron y le solicitaron en extradición a Estados Unidos por tráfico de cocaína. Recordemos que para este listado me baso exclusivamente en aquellos que imputaron o que arrestaron o condenaron o mencionaron en expedientes de lavado de activos o narcotráfico. Entonces, Melvin Martínez, esto fue en 2020, en enero de 2020, le arrestan y se solicitó su extradición a Estados Unidos. Continuamos con Bonaerges Sánchez Nolasco. Bonaerges Sánchez Nolasco se presentaba como Warner en sus afiches como ex aspirante a senador por Atomayor. ¿Qué pasa con él? A él le arrestaron por presunta vinculación con la red de César el Abusador. Ese caso quedó ahí, pero anteriormente, en 2003, a él le indultaron en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, le indultaron por narcotráfico. Él cumplía una condena y en 2003 fue parte de un grupo a que el expresidente Hipólito Mejía indultó por narcotráfico, por esa condena que tenía por narcotráfico, esto de acuerdo a lo que recogen los medios locales. Algo que también pasó con el señor Bonaerges Sánchez Nolasco fue que en su momento también salió el partido y dijo que él no era un aspirante como tal a senador, sino que él tenía ese interés, pero que no se reconoció oficialmente su precandidatura como senador de Atomayor. Y también está el señor Yamil Abreu Navarro. Yamil Abreu Navarro, esto fue en 2020 por igual, cuando estaba todo ese apogeo de candidaturas a los diferentes puestos. Él era un exdirector municipal de Las Lagunas, esto en la provincia de Azua, y él admitió su culpabilidad ante Estados Unidos por tráfico de drogas. En 2020 es cuando le extraditan desde aquí hacia
Estados Unidos para cumplir ya su condena por el tema de tráfico de drogas. Hay otros casos por igual que se remontan un poquito más atrás y, por ejemplo, la prensa aquí en República Dominicana recoge algunos de estos casos y está, por ejemplo, tanto en el periódico Hoy como en el periódico Acento, podemos encontrar una nota donde nos informan sobre el actual diputado Sergio Gori Moya de la Cruz, a quien menciona, por ejemplo, el periódico Hoy en abril de 2003 publica una nota donde dice que Sergio Gori Moya de la Cruz y su hermano Juan estuvieron involucrados en un expediente de narcotráfico a finales de los años 90. En ese momento, recoge el diario, su hermano se declaró culpable en Puerto Rico y eso también en ese año fue considerado uno de los casos de lavado de dinero más grandes. Incluso recoge Acento que en julio de 1998 es cuando le someten al señor Gori y a su hermano Juan Antonio Moya de la Cruz. La justicia le somete, en este caso la Dirección Nacional de Control de Drogas, les acusa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Sergio Gori Moya fue detenido el 26 de julio de 1998, hicieron un allanamiento en su oficina, en ese momento la oficina estaba aquí en la ciudad y ahí es cuando se les acusa a ellos por una supuesta red que se había constituido con dinero del narcotráfico, pero hay que también destacar que en marzo del año 2000, Sergio Moya y otras 3 personas que fueron también señaladas en este caso, fueron descargadas por la magistrada Ilsis Muñoz. Esto fue en la segunda Cámara Penal. Así que así fue como finalizó el caso correspondiente a Sergio Moya, porque su hermano se declaró como culpable. Esto fue en 1998 y ya luego, aunque no tiene que ver con casos de narcotráfico o lavado de activos, hay que recordar que a él le señalaron, ahora a 23 años después de ese momento, le mencionan más bien en la operación Calamar como parte de esa red que estaba con las bancas de apuestas y demás. Y por igual, sí, pero también es bueno señalar ese aspecto, a él no le imputaron, es parte de esos que mencionan pero no imputan. Y por igual está también el senador Franklin Romero, quien por igual, también el periódico Acento recoge, por ejemplo, que él pagó en un momento, le sentenciaron a 1 año de probatoria en Estados Unidos y al pago de $15,000 tras declararse culpable de facilitar comunicaciones con la intención de distribuir sustancias narcóticas controladas. En ese caso era cocaína, eso fue en el Distrito Sur de Nueva York. El juez Lawrence McKenna dispuso en ese momento la libertad supervisada del ahora senador Franklin Romero. Incluso hay algo que él refería al momento de oír su sentencia, y esto lo cita la prensa local, dice: soy un hombre distinto al que hace 12 años huyó a la República Dominicana por miedo a ser procesado, y pido perdón a mi familia y a la corte por los daños causados. Así que él es uno, Germán, antes de pasar contigo, uno de esos casos, pueden regresar también conmigo, por favor, de esos casos que quise recordar, muy buen recuento. De estos dirigentes o también personas que ejercieron cargos a lo interno del PRM, y justamente hay que también tener en cuenta que uno de los ataques de parte de la oposición al PRM es ese, el de sus dirigentes o funcionarios involucrados en casos, sobre todo casos de narcotráfico y lavado de activos, porque hay otros diputados, hay otros funcionarios que en su momento le señalaron por otro tipo de casos, pero para este listado no los traje. Y también, Germán, está el tema de las candidaturas independientes, que ahora estamos en esta semana en eso. Cuando se habla de candidaturas independientes se dice, bueno, no, pero lo que pasa es que puede darse el caso de que ahí entre cualquiera con dinero de no se sabe cuándo. Hay preocupación, pero no hay un filtro como tal a lo interno de los partidos. Entonces, no veo el por qué decir que una candidatura independiente daría espacio a eso si a lo interno de los partidos tenemos este tipo de casos. No, todo lo contrario. De hecho, se ha dado muchos casos en que gente ve que el partido al cual pertenece o que simpatiza o al que se le vincula, ve que no va a ganar y que puede ganar el otro y brinca la tablita como si nada. Vale decir que al parecer está una preocupación no solo de nosotros, también los partidos dicen que están preocupados, por ejemplo, y ustedes recuerdan que le hice el recuento del protocolo
que se sigue para el proceso de extradición o la solicitud de extradición, que ojo, no ha llegado aquí todavía formalmente, sino que hay esa información de que hay una solicitud de captura contra este regidor Edison del Partido Revolucionario Moderno, que ayer precisamente se adelantaba, por eso es que traemos a colación el asunto, y ustedes han visto el comunicado, dicen que ellos han sido firmes, dice el comunicado del PRM, tomando acciones disciplinarias contra miembros que han quebrantado los valores éticos y morales que nos representan, dice el PRM. Somos la única organización política que ha incluido en sus estatutos la expulsión inmediata de un miembro que esté solicitado, que esté involucrado en el crimen organizado y narcotráfico de manera específica, así como en actos de violencia de género, quienes infrinjan las normas institucionales y legales deberán personalmente asumir sus consecuencias, dice el comunicado del PRM. Ahí está. Lo dejamos ahí por el momento, ¿verdad que sí? Queríamos hacerle ese recuento a ustedes porque es altamente preocupante. Como ustedes ven, nuestra compañera Edith Feble ha tenido que salir, bueno, en lo que resta del programa por hoy, va algo muy, muy importante. Muy importante. Mañana ustedes van a ver de qué se trata. No me pueden perder el programa de mañana porque venimos bomba. Bueno, pues no se puede hablar de bomba. Venimos duros mañana. Mientras tanto, nosotros haremos una pausa porque tenemos un tema, Indira, al que tenemos que dar seguimiento y la sociedad también, creo que así lo espera, y es el tema del Jet Set. ¿Qué está pasando con el propietario de ese inmueble que colapsó y que causó la muerte de 232 personas? ¿Cuáles son las consecuencias en términos legales? ¿Cuáles pueden ser las demandas? En fin, para ello hemos hecho contacto con un especialista en la materia, un abogado, Francisco Álvarez Martínez, que está en Bruselas, ¿verdad? Está en Europa, pero hará contacto gracias a la magia de la internet, a la tecnología. Vamos a hablar con Francisco Álvarez después de esta breve pausa que nos toca ahora. Adelante, director.